Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Todos sean bienvenidos. Vamos a comenzar el día de hoy con un mensaje que titulé La gratitud en el corazón. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 28, todo el primer capítulo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Amén. Cuando todos estén en el pasaje, me dicen para comenzar. Sí, capítulo 1, desde el versículo 1, tiene como encabezado nacimiento de Samuel. El día de hoy vamos a hablar acerca de una mujer llamada Ana. Ella era del pueblo de Israel y madre de un gran profeta y juez del pueblo de Israel. Es una mujer de fe, fue una mujer de fe que amaba a Jehová, su Dios. Amén. Vamos a leer el pasaje, versículo a versículo. Dice la palabra: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Ana, si comprendemos hasta este momento, Ana no podía tener hijos. Hasta ese momento, Ana era estéril. Y dice aquí la escritura que Penina, la otra mujer, la irritaba y la entristecía por ese motivo. Para el pueblo de Israel, tener descendencia era algo muy importante. Para un hombre en Israel era importantísimo. El vínculo padre-hijo era considerado muy sagrado y se comparaba al vínculo que había entre Dios como nuestro Padre, como el Padre eterno, con su Hijo terrenal. Entonces, es por eso, para ellos era tan importante ese vínculo, tan sagrado, que se trasladaba a lo terrenal. Entonces, igualmente era muy importante para el varón tener descendencia. Amén. Continuamos. Dice: así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Ana derrama su corazón delante de Jehová su Dios por largo tiempo. Y ella decide en este momento, por tanta aflicción que tenía, hacer un voto a Dios. Ese voto que ella hace cuando el momento que dice y no pasará navaja sobre su cabeza es un voto llamado nazareo. Este voto lo podía hacer alguna persona del pueblo de Israel, fuera un hombre o fuera una mujer. O también se podría consagrar a un hijo, así como ella lo estaba ofreciendo en ese momento. Amén. Este voto es una promesa de ser apartado y de ser consagrado a Jehová. Eso significa el voto, es una promesa a Dios. Amén. Cuando se ofrecía este voto, la persona que se sometía a ello no debía de tomar nada que proviniera de la vid, nada de la uva, nada, absolutamente. No cortaría su cabello en ningún momento y no estaría cerca de ningún muerto, porque estaba consagrado, estaba apartado para Jehová y no debía de contaminarse absolutamente con nada, no debía de tener ninguna impureza. ¿Se acuerdan de Sansón? El que tenía supuestamente su fuerza en el cabello, que en realidad la fuerza radicaba en Jehová, que se lo daba, pero él estaba también con este voto. Por eso Sansón no se le cortaba su cabello, sino que lo tenía largo. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. ¿Sí se está comprendiendo? Versículo 12. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dios le concedió a Ana su petición. Samuel significa escuchado por Dios. Eso significa, por eso ella decide ponerle ese nombre. También otra cosa, en el pueblo de Israel era muy importante los nombres. Cada nombre que se le ponía a alguno de sus hijos tenía un significado especial. Todo tenía, no es como ahora que nosotros ponemos nombres porque se oyen bonito. Se oye bonito, pero no sabemos qué significa, solamente por cómo se escucha. Y en el pueblo de Israel sí tenía un significado porque Dios pone nombre. Amén. Amén. Dice el versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio
acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino... Bueno, me voy a regresar poquito al versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: está bien, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Este es un hermoso relato, amén, que muestra la fidelidad de Dios. Amén. Es un hermoso relato que muestra la fidelidad de Dios. Ana sabía perfectamente que su Dios era todopoderoso. Ana sabía que tenía un Dios de promesas, un Dios de pactos, porque cuando Ana ora y derrama su corazón fervientemente, ¿qué pasó en ese momento? Dice la palabra que ella ya no estuvo más triste. Ella confió en que su Dios había escuchado su aflicción, su dolor, ¿verdad? Ellos en ese momento vivían bajo la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado al pueblo por medio de Moisés. Y cada año ellos subían, si notaron en la lectura, dice que ellos cada año subían a ofrecer sacrificios. Ellos ofrecían sacrificios de animales y adoraban a Dios. Pero aquí, primeramente, quiero recalcar cómo se cumple lo que dice el Salmo 51:17. Abran su Biblia en el Salmo 51:17. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Lo leí. Yoli, levanta. 51:17. Amén. ¿Qué dice el Salmo 51:17? El sacrificio que a Dios le agrada es un espíritu destrozado, un corazón destrozado y aplastado por Dios. No lo rechazarás. Amén. La versión Reina Valera dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es otra versión, pero es lo mismo. Amén. Solamente diferente. El sacrificio que a Dios le agrada es el corazón que está quebrantado delante de Él, que está afligido, que está arrepentido delante de Él. Dice que a ese corazón Dios no lo desprecia. Amén. Amén. Al corazón humillado. Un corazón humillado es aquel que reconoce que Dios es más grande que todo, que cualquier cosa, y que Él puede hacer cualquier cosa que esté en tu corazón. Amén. Amén. Entonces, por eso destaqué que ellos iban y ofrecían sacrificios de animales, pero a Dios es el sacrificio que más le agrada, no cualquier otro tipo de sacrificio que sea distinto, sino el corazón. Amén. Ese es el mejor sacrificio que Dios quiere para Él.
Amén. Corazón humilde. Él nunca lo despreciará. Él nunca va a despreciar un corazón así. Y Ana tuvo ese corazón de humildad y tuvo otra cosa muy importante. Ana era una mujer agradecida que cumplió su promesa. Amén. Ella, imagínense, Ana duró años sufriendo porque no pudo tener hijo, porque no podía ser madre. Lo pide al Señor, hace su pacto, se le concede, tiene a su bebé en sus brazos, pero ella sabe que tiene que cumplir el pacto. Tiene que cumplir esa promesa que le hizo a Dios. Yo no creo que haya sido tan fácil para Ana desprenderse de su pequeño hijo y entregarlo de por vida al servicio de Dios. Ella sabía que lo tenía que hacer, pero como madre tuvo que haber sido muy difícil para ella hacerlo, pero fue más importante para ella cumplirle la promesa a Dios, ser agradecida por lo que Dios había hecho en su vida. Y aquí queremos destacar la gratitud, porque hay mucha gente, hay muchas personas que reciben lo que buscan de Dios, se acercan a buscar su rostro porque saben que Él puede darles algo. Todos sabemos que Dios es bueno y que Dios te puede conceder la petición que hay en tu corazón, pero muchos la reciben y se van. Se van y no cumplen. Sinceramente me ha tocado hablar con mujeres, con mujeres porque ha sido en un centro de rehabilitación, que han confesado haberse acercado a Dios y que dicen, no, es que yo le pedí esto al Señor y me lo concedió. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Estás en un centro de rehabilitación, tienes un problema. ¿Por qué no continuaste? Porque le dio la espalda. Y lloran amargamente por no haber valorado lo que Dios estaba haciendo con ella. No haber valorado lo que Dios le dio. Y eso es muy importante, el ser agradecidos para con Dios después de haber recibido aquello que tanto anhelabas. Amén. Sino continuar. Incluso Ana escribe un cántico y ese lo van a ver en el pasaje en el capítulo 2. No lo vamos a leer ahorita, ustedes si quieren, ahí en 1 Samuel capítulo 2 está el cántico de Ana. Y ese cántico ella lo hace en gratitud a Dios. Estaba tan alegre, tan gozosa, tan agradecida por lo que Dios le había dado que ella escribe ese cántico. Amén. Dios quitó su afrenta, Dios la exaltó, Dios quitó la vergüenza porque para ella era de cierta manera vergonzoso el hecho de no poder ser madre. Era una afrenta que ella tenía, amén. Pero Dios la exaltó y no solamente la exaltó, sino que le dio más hijos. Le concedió a Samuel, pero no solamente tuvo a Samuel, ella tuvo todavía más hijos. Ahí en el mismo cántico dice que tuvo 7 en total. Amén. Jehová abrió su matriz, le dio 7 hijos en total. Entonces la exaltó por su gratitud. Entonces nosotros debemos tener una actitud siempre de agradecimiento a Dios por su bondad. Y voy a mencionar otro pasaje que me gustó mucho y está en Lucas 18, versículo 35. Amén. Lucas 18, versículo 35. Lucas 18, 35. Amén. ¿Quién gusta leer? ¿Tú quieres leer? Ok. Léelo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo:
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén. Este ciego, dice, estaba en Jericó. Entra Jesús. ¿Quién es? Es Jesús. Inmediatamente él supo que había una esperanza para él. Inmediatamente él supo que Jesús podía darle la vista, aquello que a él lo estaba limitando, por lo cual él estaba mendigando, porque no podía ver. Y me conmovió mucho cómo él dice, y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no se cayó, sino que gritaba más fuerte, y Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó. Dios te escucha. Dios escucha cuando tú le dices, Jesús, ten misericordia de mí. Muchas veces yo le he dicho, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Le dice, quiero recobrar la vista. Y él se lo concedió. Pero lo que yo quiero destacar aquí, cuán importante, es como él dice que lo siguió. El ciego que había visto, que recibió, lo siguió. Lo siguió porque sintió gratitud en su corazón. Amén. Seguir a Jesús es demostrar agradecimiento. Amén. Seguir a Jesús es mostrar agradecimiento. Y eso se debe de ver reflejado en nuestra forma de vida. Si nosotros lo seguimos, se tiene que ver reflejado en la forma en que nosotros vivimos. Necesitamos estar conscientes de que Él está aquí, de que Él está en todo momento. Desde el momento en que tú lo recibiste, Él está contigo y Él está siempre viendo lo que tú haces, viviendo lo que tú vives, viendo si estás afligido, si estás alegre, si te está yendo bien, Él está ahí, amén. Entonces necesitamos estar conscientes de eso. La gratitud no solamente tiene que ser por lo bueno que se recibe, porque muchas veces estamos acostumbrados a darle gracias a Dios porque recibimos algo bueno, ¿verdad? Dios me bendice y me va bien y pasó esto y pasó todo lo bueno, pero cuando llega lo malo, también tenemos que aprender a dar gracias, por muy descabellado que parezca. ¿Quién se puede alegrar cuando le está yendo mal? ¿Verdad? A lo mejor no suena lógico, pero en el camino, en el seguir a Jesús, tenemos que dar gracias también por lo malo. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestra fe y prueba nuestra obediencia. Por eso, porque si estamos haciendo lo correcto, si estamos siguiendo al Maestro, si estamos viviendo conforme a su voluntad y conforme a lo que a Él le agrada y conforme a sus mandamientos, pasar por estas pruebas nos indica que algo está pasando en nuestra vida. Cuando pasamos por las pruebas, podemos darnos cuenta que en realidad estamos luchando, que estamos haciendo algo. Nos debemos de preocupar cuando no pases nada, cuando no sientas aflicción, cuando no sientas que estás batallando en algo. Cuando no pase nada, entonces preocúpate, porque no estás pasando pruebas, sino consecuencias. Pero cuando estás en el camino, se sienten. ¿Y por qué tienen que pasar? Porque de algún modo Dios quiere que tú subas de nivel.
La palabra de Dios dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué lo dice así? No porque vayamos teniendo más, como se da a conocer, de que se quiere hacer ver que el tener más económicamente o el tener más bendiciones es ir subiendo de nivel. No. Aquí vas subiendo de nivel en el Señor cuando vas superando esas pruebas que Dios pone para que tú hagas un cambio en ti. Amén. Podemos luchar contra cosas bien sencillas. Fíjense bien. Por ejemplo, un cristiano que está luchando por hacer la voluntad de Dios puede luchar simplemente porque tiene un vecino molesto. Y tú puedes decir, bueno, ¿y en qué luchas? Porque hay alguien que a lo mejor no tiene a Jesús y lucha con el vecino y le pega una maltratada. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos pagar mal con mal. Tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza y bendecir a nuestro vecino. ¿Verdad? Tolerar, ser tolerantes. Porque si no lo hacemos, estamos infringiendo la palabra de Dios. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. Y sé que quizás a algunos de ustedes le ha pasado. Luchamos en algo tan sencillo a veces en nuestro propio hogar, con nuestra esposa o esposo que está molesto por algo. Y que si tú le sigues la corriente, como se dice, se desata un pleito. Pero cuando conoces la palabra y cuando estás siguiendo a Jesús, te tienes que refrenar, porque sabes que tienes que despojarte de la ira, de los pleitos, de la gritería, de la contienda, porque eso no va con un discípulo de Jesús. Eso no va con la palabra de Dios y tenemos que refrenarnos. Y si no te refrenas y le das continuidad, entonces no estás luchando por hacer la voluntad de Dios. Entonces no estás siguiendo a Jesús, no estás pasando las pruebas, no estás luchando contra la corriente, sino que te estás dejando llevar por la corriente. Amén. Amén. Algo tan sencillo en nuestra vida, y esto va mucho, bueno, hombres y mujeres conducimos, cuando te pasas un alto, los señalamientos viales. Puede ser algo muy sencillo, pero estás infringiendo la ley cuando te pasas el alto, cuando no respetas un señalamiento, cuando te estacionas en el lugar de los discapacitados. Entonces son cosas muy pequeñitas, pero que si tienes la conciencia de que Dios está viendo todas tus acciones, tienes que luchar contra eso y refrenarte. Porque si no puedes refrenarte en algo tan pequeño, ¿cómo vas a poder refrenar cuando vengan las cuestiones más difíciles? ¿Cómo vas a poder superar las pruebas más grandes? Amén. Amén. Imagínate, te despiden de tu trabajo, te quedas sin trabajo, tu negocio se acaba y tienes que seguir creyendo y darle gracias a Dios que Él está contigo. Y que quizás aquella situación que tú estás viviendo no es para destruirte, sino para que sepas y tengas la conciencia de que Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él y no en lo que tienes. Porque cuando ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, estamos acabados. Porque cuando lo que tengamos se acabe, ¿dónde va a quedar nuestra fe? Amén. Una enfermedad, un accidente. Quizás Dios te quiso detener de no ir a algún lugar. Quizás Dios quiere que tú sigas creyendo que tienes un Dios que sana, un Dios que restaura. Dios siempre tiene un propósito en el creyente. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, todo lo que te pasa, dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien, porque no estamos desamparados, sino que Él nos está probando
Amén. Amén. Santiago capítulo 1. Vamos a abrir Santiago capítulo 1, versículos, vamos a leer solamente del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo Santiago a la iglesia en este pasaje? Hermanos míos, alégrense, gócense cuando estén pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque sepan que la prueba de vuestra fe, cuando tu fe se está probando, esa fe produce paciencia, que es el dominio propio, es el autocontrol. Esa prueba te está ayudando a controlarte, a someter tu carácter en Cristo Jesús. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Sabemos que nadie es perfecto, pero esta palabra perfecto quiere decir íntegros. No está hablando de una perfección, porque el único perfecto es Dios y el único perfecto es Jesús. Pero nosotros estamos aprendiendo del Maestro a ser perfectos. Amén. Y con cordura. Y si tienes eso, no te va a faltar cosa alguna, porque tu fe te va a llevar a otro nivel. Amén. Estaba en Santiago 1, ¿sí? Es que los vi que estaban. Ok. Santiago 1, verso del 2 al 4. Entonces, aquí podemos ver que Dios está probando realmente nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Amén. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de moldear nuestro carácter para llevarnos a más, a un crecimiento espiritual que en algún momento te va a servir para el servicio a Dios, para el ministerio que Dios te haya dado. Él está formando un carácter en ti para que puedas ministrar su palabra. No podemos hablar de algo que no hemos vivido. No podemos enseñar a otros algo que no lo estamos sintiendo o que no hemos pasado. Porque de verdad que luchar contra corriente trae aflicción. Y va a haber momentos en que vas a llorar. Y vas a sentir que no puedes. O vas a sentir, yo lo he sentido. Y ahora entiendo que es porque Dios está formando mi carácter, está moldeando, y eso hace con todos sus hijos. Amén. Porque también dice la palabra que al que ama a Dios, disciplina. Así como nos duele a veces disciplinar a nuestros hijos, Él nos disciplina también. Y tenemos que entrar también en su disciplina y así nosotros disciplinar a nuestros hijos, porque no hay de otra. Eso tenemos que hacer para que ellos puedan crecer en integridad. Amén. Es por su bien y es por el bien nuestro. Entonces nosotros debemos de dar gracias a Dios por todo, de mañana y de tarde, y principalmente por nuestra salvación, porque ese es el motivo mayor de estar agradecidos con Dios, de ser salvos, de ser perdonados, de ser limpios y de haber sido purificados con la sangre de Cristo. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, estaba el lugar de la presencia del Señor. Y ahí dice la palabra que asistían a dar gracias. Todos los días se presentaban delante del tabernáculo en la mañana y se presentaban en la tarde a dar gracias a Dios por todo. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que dar
ese es un ejemplo que nosotros debemos tomar para hacerlo también nosotros y estar agradecido. Amén. Dice que cuando ellos asistían a dar gracias y tributar alabanzas, porque no nada más daban gracias, sino que alababan al Señor, decían esto: porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esas dos oraciones. Porque Dios es bueno, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Inclusive en el libro de los Salmos hay un salmo que dice que es todo el salmo, está hablando acerca de eso. Porque Dios es bueno y porque Dios hizo y porque Dios y se repite constantemente, y es el Salmo 136, luego lo leen. Amén. Bueno, la gratitud debe también manifestarse en nosotros hacia los demás. Ya voy a terminar, amén. La gratitud debe de manifestarse también hacia los demás. Es importante valorar a nuestra esposa, valorar a nuestros hijos, valorar a nuestros padres, aquellos que se esfuerzan en hacernos un bien. Amén. Tenemos que valorar y tenemos que ser agradecidos con ellos, porque a Dios le gusta que seamos agradecidos con Él, pero también ese afecto y esa gratitud tiene que salir hacia los que nos rodean. Amén. Y eso es algo muy importante, porque así nosotros reflejamos el amor de Dios en nuestra vida, siendo agradecidos con los demás. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia que era honrar a nuestros padres? También la palabra habla de que los hijos deben de honrar, de que tenemos que honrar a todos. Amén. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:4, léanlo ya por último. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:4, ya es el último pasaje que vamos a leer. Amén. ¿Lo lee Eduardo? Eduardo, ¿tú lo lees? Amén. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Amén. ¿Y el 5? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Amén. Aquí el apóstol Pablo, en esta carta a la iglesia de los Corintios, es la primera carta a los Corintios, les está diciendo que él da gracias a Dios siempre por vosotros, por ellos, por sus hermanos. Nosotros debemos de dar gracias siempre a Dios por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo. Y si se fijan, está diciendo aquí: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esto quiere decir que en la iglesia de Corinto habían recibido grandes bendiciones de Dios. Y Pablo se alegraba con ello. Pablo se gozaba en que sus hermanos en Cristo hubiesen recibido esas bendiciones. Y nosotros debemos de alegrarnos cuando un hermano en Cristo, nuestra familia, o cuando otra persona es bendecida. Amén. Debemos de alegrarnos y debemos de dar gracias. Gracias por todo y por la vida sobre todo. Amén. Y la salvación, como lo mencioné. Ese pasaje, este tema de la gratitud es un tema de suma importancia, porque si no somos agradecidos con Dios, no vamos a ser agradecidos con nadie. Y necesitamos aprender a valorar. Amén. Amén. Y así como Ana lo hizo, ser nosotros también para con Dios. Amén. Bueno, pues aquí concluimos. Esto fue lo que Dios me dio el día de hoy para ustedes, para todos, porque yo al momento de que yo hago el tema para transmitírselo a ustedes, pues yo también me lleno, amén, lleno de la palabra, me reflejo en ella y la
hago conciencia. Por eso, amén, te reflexionas. Por eso es tan importante que leamos la palabra. Que no nada más sea el martes aquí, sino que en nuestro hogar, en el baño, donde ustedes estén, donde agarren el celular, en lugar de agarrar el celular, agarren un poquito la Biblia y lean un pasaje, porque así nosotros nos reflejamos. Este es nuestro espejo, amén. Y tenemos que ser agradecidos para con Dios. Bueno, pongámonos de pie para orar.